Se encuentran presentes 12 magistradas y magistrados. Convocatoria. Señores jueces y jueces nacionales, por disposición del señor doctor José Nagua, presidente del encargado de la Corte Nacional de Justicia, convoco la sesión ordinaria del Pleno para el día miércoles 22 de mayo de 2024 a las 9:30 con el siguiente orden del día. 1. Aprobación del acta resumen de la sesión ordinaria de 15 de mayo de 2024. 2. Informes de presidencia. 3. Presentación y conocimiento del sector respecto de la creación de capacidades del sector justicia ecuatoriano para combatir la delincuencia transnacional y el narcotráfico. 4. Asuntos varios. Quito, Distrito Metropolitano, 20 de mayo de 2024, doctor Isabel Garrido, secretaria. Señor presidente, luego de esto se mandó que por motivos de agenda la sesión iniciaría a las 8. Pidiéndole un par de precisiones. Amén de esas deslices que han cometido con aquello. Sin embargo, creo que hay dos temas de mucha importancia relacionados en la solicitan a la Corte Nacional de Justicia pidiéndole un par de precisiones. Amén de esas deslices que han cometido con aquello. Sin embargo, creo que hay dos temas de mucha importancia relacionados en la Nacional de Justicia. Pidiéndole un par de precisiones. Siendo así, no debería ser sustento para solicitar al Consejo de Participación. Eso obviamente nos permitirá, una vez que tengamos la respuesta, pues continuar con el programa. Es lo que quería comentarles brevemente en cuanto a las actividades. Sí. Comentario con mucho. Presidente, compañeras y compañeros, me parece interesante los temas que comenta, particularmente quisiera referirme en la sociedad. Así es que ese es el primer tema que quería referir. El segundo tema en cuanto a lo de la terna. Yo me había expresado pidiendo información en el chat. En forma breve quiero referirme, siendo desde luego muy claro y siendo respetuoso también. Yo creo, señor presidente, que vale la pena pedir en forma comedida y sugerir el Pleno de la Corte como órgano, como institución. Tenemos ya unos antecedentes, unos precedentes de cómo hemos actuado. Y por eso la primera sugerencia respetuosa, siendo también desde luego respetuoso de sus atribuciones, quien más como yo, como expresidente, quiero decir que ejerciendo la presidencia, sabía cuáles son las atribuciones, qué es lo delicado y muchas veces lo complejo que es estar al cargo de una presidencia. Yo mismo a través de una terna tuve la firma de 14 compañeros que hicieron que la terna sea tratada en el Pleno de forma obligada. Por ejemplo, cuando yo sostenía que era mi atribución. Entonces, hay precedentes que hay que considerar. Primer aspecto, compañero presidente. En verdad, el oficio, en otras oportunidades, no se envió solamente al presidente.
se envió a todos los jueces. Así lo hizo Hernán Ulloa. Sin perjuicio que desde mi opinión, y siendo congruente con la opinión que siempre he mantenido, es una atribución del presidente de la Corte. Eso es así, más allá del aspecto puramente legal. Luego, y me complace que justamente usted, una de las primeras expresiones que dijo cuando el Pleno le encargó la presidencia, en una situación excepcional, en una situación transitoria y especial, usted se comprometió a tratar los temas con el Pleno. No se diga una situación tan delicada, de tanta importancia, como lo que tiene que ver con la terna. Por lo tanto, yo creo que el primer punto, incluso los compañeros, yo entiendo, digo con toda consideración, que la vez anterior no solo que se pidió que se trate o que se informe, sino que se llegó a una decisión a imponer. Y eso no podemos rehuir. Esa es la verdad, eso fue lo que sucedió. Se impuso. Y el Pleno de la Corte decidió consensuadamente una terna conformada por Wilman Terán, por Mercedes Caicedo y Luis Rivera. Es el primer pedido que yo lo hago de forma expresa, y esta posición mía, respetuosa, argumentada, será en el Pleno y en el país. Este Pleno deberá consensuar la terna. Más todavía, cuando si bien el presidente titular, situación que nunca rehuyo, en su momento decidí, siendo titular, no se diga en circunstancias excepcionales, no quiero ser irrespetuoso, no quiero entrar en el detalle de cómo fue el proceso, pero circunstancia excepcional. En ese sentido, presidente, yo no creo que le haga bien a la Corte, y este Pleno de la Corte, cuando yo presidía, me decía en varias oportunidades que, por ejemplo, no hable en nombre propio, y a usted se le ha escuchado decir que no pierde las esperanzas de que le acepte el doctor Román. Si es que ese es su criterio, lo respetamos muchísimo, pero es el suyo. Y yo no creo, por ejemplo, que sin el Pleno, sin conocimiento del Pleno de la Corte, justamente se haya hecho una petición que en buen romance implica que no debería enviarse la terna por aquella de la interpretación de la sentencia de la Corte Constitucional. Eso sin el ánimo de polemizar, que creo que por respeto a la institucionalidad y al Pleno, incluso el doctor Román había expresado en algún momento, hemos sido prudentes y vamos a seguir siendo, había dicho que hay un compromiso de que usted le envíe. Dijo públicamente, y usted públicamente, que no perdía las esperanzas de que lo haga. Ese tipo de declaraciones y de conductas no nos hacen bien. Por eso, ¿qué es lo mejor? Lo mejor es de que en forma previa, señor presidente, yo por eso decía en el chat, y no se trata de confrontar, y si no, entonces no hay derecho a opinar o a hablar. Creo que estamos haciendo los mejores términos, como debe caracterizar altos magistrados, que lejos de poses, lo que hay que hacer es hablar con fundamentos y de acuerdo a la posición que debe tener un magistrado. Solamente es una idea, y lo hago en el mejor de los sentidos y con el mejor tono de voz. Entonces, señor presidente, yo pido que antes de adoptar una posición sea tratada, porque precisamente ahí hay una contradicción. Yo recuerdo, por ejemplo, entre otros compañeros, si no mal recuerdo Patricio Secaira, Fabián Racines, Milton Velázquez, fundamentalmente los ámbitos contencioso administrativo, cuando yo hice la presidencia se dialogó y se adoptó una posición. Como Corte, acudimos como terceros ante la Corte Constitucional, exigiendo de que precisamente se respete la atribución de la Corte. Es decir, hay una posición institucional. Y esa posición fue de que el doctor Román, no por temas personales, no le correspondía. Y la sentencia puede ser un caso archivado, pero quedó claramente determinado de que es alterno. Y luego, señor presidente, se ha dicho que es para pocos meses. Verdad es para pocos meses. Pero yo no puedo entender cómo se puede irrespetar al máximo Tribunal de Justicia del país
cuando se escucha vocales diciendo que no se debe pedir la terna porque hay un concurso. Nadie es indispensable. El concurso puede seguir su curso en la medida en que este pleno de la Corte ponga en la terna, como es aspiración de todos, a gente que vaya a cumplir el trabajo de la mejor manera. Pero en esta parte quiero ser aún más claro, porque tiene que quedar registrado en el máximo organismo de justicia y en el país. La pregunta es, claro que ha pasado mucho tiempo, pero ¿por qué no se pidió la terna a tiempo? ¿Quién debía pedir? El presidente encargado de la judicatura, desde el 9 de diciembre, que denunció el doctor Wilman Terán. ¿Por qué no se pidió? ¿Por qué no pidió el pleno de la Corte y el presidente encargado? Cuando justamente en varias oportunidades este pleno de la Corte no solo que pedía, sino exigía al Consejo de Prestación Ciudadana y Control Social que se dé el nombramiento. Señor presidente, con todo comedimiento, no puede quedar en el ambiente declaraciones públicas. Jamás se ha dado explicación alguna en el Pleno de que pueda privilegiarse un interés de orden personal. De por medio está un concurso de jueces. De por medio está la terna del Consejo de Judicatura por ahora y la siguiente de 6 años. Tiene que privilegiarse el interés institucional. Y el mejor interés institucional es que el Pleno resuelva. Finalmente hubo un consenso. 14 jueces firmaron un oficio con el presidente pidiéndome que exista una convocatoria obligatoria. Y aquí se dieron no de 3 magistrados que conformaron la terna. Entre ellas solamente está ahora una compañera desde luego valiosa y respetada, como es Mercedes Caicedo. ¿Y por qué? ¿Cuál sería la excepción ahora para no hacer con el mismo procedimiento? Más todavía cuando ni siquiera tenemos una circunstancia regular, sino es excepcional de un encargo. Yo estoy seguro, estimado presidente, estoy seguro, José, cuando llegaste a la presidencia dijiste que todo lo harías con el Pleno y que era un encargo, que prime la sensatez, que prime el interés institucional y la congruencia con lo que este Pleno ha hecho antes. Han pasado muchos meses de silencio sin pedir la terna y sabemos, al menos desde juicios de valor, cuáles serían las razones, aunque no quiero polemizar. Pero lo mejor es tener un norte institucional, que se discuta la terna justamente en el Pleno de la Corte. Y eso es lo que mejorará para el bien de la Corte y para su propia presidencia encargada, compañero presidente. De manera que, de forma respetuosa, yo sí quiero pedir que se corrija, porque esta no es una posición personal ni de un sector o de un grupo, por interés o por lo que fuera. Este es un asunto del Pleno de la Corte y el país entero está mirando qué responsabilidad tenemos. Por favor, compañero presidente, y guardemos congruencia. Yo espero que, con esto concluyo, que mis palabras se tomen de la mejor manera, especialmente por quien preside el Pleno. Porque cabalmente, cuando yo ejercía la presidencia, además de las 14 firmas para hacer un consenso obligatorio, además, en muchas oportunidades, como aspecto positivo, sobre la terna, tuvimos pronunciamientos escritos del Pleno, ruedas de prensa, defensas ante la Corte Constitucional, que finalmente llevó a la destitución de los consejeros de dicho consejo por cumplimiento de la sentencia. Y asimismo, llamados la atención, para llamarlo de alguna manera, a mi persona, cuando yo hacía sin el Pleno, o incluso se llegó a decir que se me prohibía que yo intervenga sin consultar al Pleno. Y usted, presidente, estando en una situación transitoria y excepcional de encargo, adopta posiciones y criterios de orden personal. Corrijamos por la institución y por el país. Gracias por su atención. Gracias, doctor Saquicela.
como se ha dirigido a mi persona en particular sobre actuaciones, no han sido actuaciones, han sido declaraciones a título personal. No me he tomado el nombre del Pleno, no he actuado a nombre del Pleno. Lo que he hecho, que me parece más que racional y lógico, ante las imprecisiones con las que se ha enviado la comunicación por parte del Consejo de Participación, he solicitado de forma comedida una aclaración. Respecto a mi interés personal de que alguna persona vaya, yo también he dicho, y también le recuerdo, doctor Saquicela, que también lo he dicho públicamente, que la terna la pondré a consideración de este pleno porque yo me debo al pleno de la Corte Nacional de Justicia ejercer este encargo. No me he tomado ninguna atribución más allá de las que estrictamente le competen ejercer a la presidencia de la Corte. Lo que yo no quisiera es que en el futuro inmediato volvamos a tener episodios lamentables como enviar 1, 2, 3, 4 ternas sin tener la sensibilidad de armar un número de personas que sean representativas, y yo lo he dicho en más de una ocasión, del nivel que corresponde a la condición de magistrados de este alto tribunal. Eso lo hemos dicho siempre, eso lo hemos mantenido. No me estoy negando a enviar la terna, no me estoy oponiendo a lo que el Consejo de Participación ha resuelto. Las formas, no sé si en el pasado lo requirió el Pleno al Consejo. De lo que yo tenía entendido, el procedimiento era que el Consejo de Participación le solicitaba al Consejo de la Judicatura que informe sobre la vacancia y en función de la vacancia activar el mecanismo de selección de la autoridad titular. Ha pasado mucha agua bajo ese puente, se han dado las cosas, ya en este momento ha arrancado el proceso de selección. Y tenga la seguridad de que esto pasará a conocimiento del Pleno, así lo he sostenido, así lo mantendré, así lo pondré en el momento oportuno. Muy bien, agotado el punto, sigamos con el siguiente, por favor. Una audiencia conjuntamente con Javier de la Cadena y Marco Rodríguez. Retirarme. De verdad agradezco la sensibilidad y la responsabilidad con la que se trata. Esa es la posición que debemos tener. De mi parte, yo me mantendré firme en mis ideas y con respeto. Eso dice de la calidad humana, sobre todo. Gracias. Gracias, doctor. Confío que no nos quedemos sin quórum. Siguiente punto, por favor, señora secretaria. Presidente, 3. Presentación y conocimiento del informe elaborado por el proyecto CETOC respecto de la creación de capacidades del sector judicial ecuatoriano para combatir la delincuencia transnacional y el narcotráfico. Muchas gracias, señora secretaria. Mire, este es un proyecto que ha estado desarrollado en tiempos recientes y lo que queremos en este momento es escuchar a la representante del mismo, porque considero que es una tarea importante a considerar porque involucra al quehacer de la Corte y siempre es bueno hacer un seguimiento a los temas con los que estamos comprometidos. Le invito a la doctora que se sirva acercar para que nos presente este informe. Es el proyecto CETOC respecto de la creación de capacidades del sector judicial para combatir la delincuencia transnacional y el narcotráfico. Como ustedes saben, este es un tema de mucha actualidad que nos involucra a todos, especialmente a esta Corte Nacional. Bienvenida, doctora, por favor, adelante. Gracias, doctor. Primero, extenderle el agradecimiento por este espacio a usted y segundo, a ustedes, señores jueces que conforman este pleno de tan alto tribunal. Sé que varios de ustedes principalmente han oído la temática y verán que quienes más trabajamos precisamente es con la sala penal. Sin embargo, hay varios temas que integran todo lo que debería ser la política criminal y por eso hemos creído importante presentarlo esto ante el pleno. Sé también que hay nuevos integrantes de esta alta corte, por lo tanto me permitiré de alguna manera transmitirles qué es PADF, qué es el proyecto CETOC y cuáles son las principales actividades que hemos realizado. En primer lugar, PADF, la Fundación Panamericana para el Desarrollo, es una ONG creada en el marco de la Organización de los Estados Americanos. Dentro de la ONG está el proyecto CETOC, del que actualmente dirijo,
y que desarrolla varias actividades en busca del fortalecimiento del sistema de justicia en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Dentro de eso, hemos realizado varias actividades, espero que algunas de ellas hayan sido de su conocimiento. Creo que la más visible es el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, del cual seguramente habrán escuchado, pero que, digamos, de alguna manera resume muchas de las cosas que hacemos, principalmente investigación de carácter sociojurídico, relacionado con la respuesta del sistema de justicia penal. Hemos realizado un diagnóstico del crimen organizado a nivel nacional y también a nivel local, territorial, en el cual han participado jueces de salas provinciales y jueces de unidades de primer nivel. Y de ahí viene este primer, no solo diagnóstico, pero además varias inquietudes que nos fueron quedando a nosotros como proyecto sobre la guía y las luces que necesitan esos jueces para el desarrollo de su trabajo y obviamente en dónde viene la importancia de esta corte. Por otro lado, hemos brindado asistencia técnica a diversas instituciones en el fortalecimiento del sistema de justicia, para citarles el ejemplo más importante en la implementación de la extinción de dominio, tanto en la creación como en la reforma legislativa, luego en el acompañamiento a la Fiscalía General del Estado en el desarrollo de los procesos investigativos de extinción de dominio y por último en la capacitación de los operadores de justicia. Algunos integrantes de esta corte, en ese caso no fueron jueces, sino personal de apoyo de la sala, de los despachos de la sala penal, quienes asistieron al diplomado en extinción de dominio realizado con la Universidad del Rosario en Colombia. De esta manera tratamos también de que no solo sean los jueces, obviamente como la parte más importante y visible del sistema, pero también quienes apoyan su trabajo puedan recibir también este tipo de capacidades. Por otro lado, y con cuál está relacionado el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, realizamos análisis de sentencias. Hasta el momento hemos realizado sobre narcotráfico, delitos hidrocarburíferos, delincuencia organizada y lavado de activos. Al momento hemos analizado más de 2.000 sentencias, de los cuales hemos sacado varios reportes. Si no han estado familiarizados con esto, les invito a visitar nuestra página web, es www.oeco.padf.org, o simplemente en el navegador pueden ubicar el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado y van a ver no solo estos análisis de sentencias, sino también este último punto importante de nuestra asistencia, que es la elaboración de guías y manuales de carácter técnico-jurídico. Entre los últimos, por ejemplo, tenemos un manual sobre prisión preventiva, de los primeros y de los que hemos visto de gran utilidad, porque vemos reflejado en algunos fallos de jueces la cita a nuestro manual sobre la interpretación, la guía interpretativa para el delito de lavado de activos, de manera que creemos que hemos de alguna manera fortalecido también a las capacidades precisamente del sistema judicial. De todo esto, quisiera solo compartirles los hallazgos más importantes y que tienen estrecha relación con este documento que ahora les traemos. Les decía, hemos hecho estos talleres y en ellos fue evidente, pero además también con el análisis de sentencias, la necesidad de enfocar investigaciones de carácter macrocriminal relacionadas con los temas penales, también la necesidad de fortalecer el ataque a las finanzas criminales de las organizaciones. Por ello, por ejemplo, decirles que en nuestro análisis sobre delincuencia organizada vimos que en realidad existe un 93% de impunidad económica, ya que solo en un 7% de los casos se llegó a comisar las ganancias propias de la actividad criminal. En el caso del lavado de activos, pese a que somos la única economía dolarizada de la región, lastimosamente, de acuerdo al tercer informe de amenazas regionales de Gafilat, somos apenas el 1%, representamos apenas el 1% de sentencias condenatorias relacionadas con este delito. Pese a que evidentemente la situación económica y financiera, digamos, de alguna manera atrae precisamente a este tipo de conductas y que en los últimos casos, digamos, se ha hecho mucho más visible la dimensión de este problema y también la forma en la que se han fortalecido las unidades de policía, de fiscalía y también de la judicatura para tratar de atenderlos de mejor manera. Visto todo esto, lo que desarrollamos con la Corte, algunos de los magistrados aquí presentes nos acompañaron, fue este debate, estos diálogos, fueron 4 jornadas en las que realizamos estos diálogos técnico-jurídicos sobre criminalidad organizada y corrupción.
Estos fueron dirigidos hacia jueces de la Corte Nacional, a los jueces de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Corrupción, a los fiscales de la UNIDOD y de la Unidad de Lavado de Activos, a la Policía Nacional, al Consejo de la Judicatura y a la UAC. De todos esos diálogos salieron evidentemente temas de discusión, y quienes nos acompañaron saben que en algunos casos álgida discusión sobre cómo debía interpretarse. Y ese era precisamente el objeto de este evento que auspiciamos con la Corte Nacional y con el aval académico de la Universidad de las Américas. Con esto hemos desarrollado este documento, que son simplemente las conclusiones de esos debates, y que lo que hemos pretendido es hacer un documento sumamente digerible, corto, con precisiones muy puntuales. Les decía, nos acompañó un magistrado colombiano, un ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, además catedrático reconocido en doctrina penal, quien seleccionó ciertos párrafos apartados de la jurisprudencia de la Corte colombiana a efectos simplemente de ejemplificar y guiar lo que podría hacerse, y que fueron precisamente los temas que mayor discusión generaron dentro de esas mesas de diálogo. Con eso, este documento además pretende ser un insumo para el desarrollo de jurisprudencia. Quienes estuvieron ahí, pero no es ajeno también para todos los demás, que esa herramienta es precisamente lo que los jueces buenos, los jueces que quieren hacer su trabajo bien, buscan de esta alta corte, esa guía para el desarrollo de esa labor, pero además es un límite para quienes pretenden corromper el sistema de justicia y con eso desnaturalizar el Estado de Derecho. ¿Quién más que esta alta corte para guiar las fallas o quizás las confusiones o quizás simplemente el desconocimiento que evidenciamos que existía y que requiere precisamente de alguna lumbrera para poder encaminar de mejor manera su labor? Este documento resume precisamente todo eso. Ya hacemos la entrega oficial, dejamos también otros ejemplares más para que puedan compartirlo precisamente con el personal que integran principalmente la sala penal. Quiero contarles finalmente también que en julio de este año terminan 4 años que consideramos exitosos del proyecto CITOC, pero iniciamos la transición hacia un nuevo proyecto denominado Crime Lab. Este será un laboratorio precisamente para seguir analizando el crimen organizado, pero además para proveer insumos a la justicia a fin de fortalecerla. Crime Lab lo que intenta es combinar la investigación sociojurídica en una metodología que hemos llamado de la observación a la acción, es decir, no solo seguir brindando estos diagnósticos, pero también proponer soluciones a las debilidades que detectamos dentro del sistema. Y así como tuvimos el acompañamiento de esta alta corte en el desarrollo del proyecto CITOC, los invito también a través suyo, señor presidente, pero también de ustedes, señores jueces, a acompañarnos en el nuevo desarrollo de este proyecto, a fin de tratar de conseguir lo que todos creo que buscamos, que a la final es tener un mejor sistema de justicia, pero a la vez un mejor Estado de Derecho. Muchísimas gracias por el espacio que nos han brindado y esperamos que este insumo sea de su utilidad, al igual que otros que hemos tratado de hacer llegar también a través de la presidencia de este pleno. Sabemos que ha sido compartido con ustedes y que creemos que además no solo hemos brindado herramientas precisamente jurídicas, sino también de estas investigaciones sobre seguridad que complementan el entendimiento integral de lo que está pasando en esta materia en el país. Muchísimas gracias a todos ustedes y en particular a usted, señor presidente, por el espacio. Muy amables. El agradecimiento a la doctora Concero por el informe que nos ha presentado. Mi única aspiración es que en el futuro podamos contar con fallos de la sala penal de esta alta corte como referencia. Muchísimas gracias. Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. Sí, señor presidente, 4 asuntos varios. ¿Algún punto vario de interés? Yo no tengo, entonces damos por concluida la presente sesión. Se les agradece su presencia. Muy buenos días.